Apenas 40 kilómetros separan Donostia de Beasain. No es un viaje largo, pero para Paco Echeverría es una vuelta al pasado. Hace 40 años, Paco era un niño que jugaba en el barrio de la Skybar. Bueno, Paco, ¿aquí empezaste tú de delineante? Sí, bueno, mi familia es la que trabajó. Yo lo mío fue nada, un acercamiento. Aunque de niño vivía alrededor de la fábrica y veía a los obreros entrando y saliendo, y todos mis amigos, y en el colegio todos los padres trabajaban en la fábrica. Oye, pero tú tuviste otro acercamiento muy interesante también, el de monaguillo. Sí, yo fui monaguillo en la iglesia, que ¿Sí? llamamos la capilla de la fábrica. Ah, la CAF tenía su propia iglesia. Por supuesto, tenía su propia iglesia en la que los que éramos hijos de los obreros Sí. entramos por la planta baja, mientras que los ingenieros y sus hijos entraban por la parte arriba en el coro. Ellos se sentaban en el coro. ¿Me quieres decir que había clases también en la iglesia de la CAF? Yo creo que sí. Oye, pero no sentiste la llamada, veo, ¿no? O sea, No. pero en algún momento la vocación no cuajó en ti. Sí hubo intentos, porque los frailes, yo estudiaba en La Salle y ¿Sí? los frailes ya se preocupaban de ir sondeando y hablando con nuestras familias y tal. Y yo sé que hubo algún intento hacia mí, que se manifestó precisamente a mi hermana, y yo creo que mi hermana dijo que no estábamos para bromas en esa familia. Te conocía ya bien. Pero tengo primos y tengo primas monjas y, en fin, eso ha sido la norma. Si te traigo hasta aquí sí, es eso te iba a porque decir. estos son mis límites. Sí. Estamos en el límite entre lo que es Beasain, Lascao aquí y Ordicia. Este es el cruce de Sempere, ahora está un poco transformado. Pero mis límites de niño jugando eran hasta aquí, en la mitad de la fábrica, con los vagones y con todo, Sí. y también en bicicleta. Y esto a mí me llama mucho la atención. Yo quiero que veas esto. ¿Este monumento? Este monumento lleva aquí más de, ¿qué?, 150 años y resulta que lo hacen... Mira, en 1908 se hallaron aquí restos mortales de varios de aquellos soldados que murieron y siempre me llamaba a mí la atención de niño. ¿Quiénes serían esos pobres soldados que vinieron a la península, hicieron una guerra, quedaron muertos? Quizás una parte de mi vida como médico dedicado a lo forense, a la antropología y los restos humanos, está condicionado porque yo de niño precisamente me interrogaba cómo sería ese misterio de los que aquí aparecieron enterrados. Si las autoridades municipales pueden poner un monumento como el que vemos aquí a quienes son personas que murieron el año 1813, ¿por qué no podemos hacer lo mismo por los que murieron en el 36, amigo Iñaki? Porque hay ayuntamientos, como el de Valencia, por ejemplo, que impide que se saquen restos que hay en las cunetas. Sí. En lugares además muy concretos, donde se sabe de sobra que hay Para personas mí enterradas. es incomprensible, yo creo que hay un déficit. Déficit, por ejemplo, democrático. O un complejo de culpabilidad, que lo pueden tener sobre todo los partidos políticos, no las personas. Esto es curioso, porque cuando tú hablas con personas a título individual, da igual de qué partido político, te dicen, Paco, es que es lo mínimo que se puede hacer. Pero no le digas a nadie que yo te he dicho eso. Paco nunca olvidará que fue su hermana Estíbaliz, 10 años mayor que él, la que le pagó sus estudios de medicina en Valladolid. ¿Esta es tu casa? Sí, sí. Aquí es donde nací yo y donde he vivido la infancia. O sea, que naciste aquí. Bueno, yo nací creo que en la clínica San Miguel. Sí. Pero debí inaugurar la clínica, ¿eh? Porque antes que yo todo el mundo nacía en su casa. Oye, por lo que veo, Aita tenía cerca la fábrica, ¿no? Porque vamos, Claro, si vivíais aquí iba y la dándose un fábrica de la paseo, CAF está aquí mismo. Iba dándose un paseo y de Sí. hecho salían por esta misma calle pues centenares de trabajadores en bici. Nosotros jugábamos ahí en la misma calle. Sí. Y cuando tocaban la sirena, el que llamamos el cuerno, entonces empezaban a pasar tantos obreros que teníamos que quitábamos los balones, las porterías y todo ese asunto. Entonces no había coches. Mira, yo vivía aquí en el segundo piso. Oye, ¿vuelves mucho por este sitio? No. Cuando paso en el tren, por ejemplo, el tren del ferrocarril pasa Sí. por ahí, desde la ventana veo a toda velocidad, ¿no? Pero por lo más no vengo. Y fíjate que en este lugar había vacas y ganado, etcétera, y sin embargo un poco más adelante había un taller donde hacían piezas de precisión, 2 o 3 trabajadores, o sea, todo mezclado. O sea, eso, si tienes en cuenta el mundo rural representado por esto, la casa, el barrio, los trabajadores y la fábrica, pues es que era así, nuestra vida era así. ¿Eres muchos en casa? Porque claro, antes las familias eran grandes y a veces No. vivían también los haitites, vivían con... Bueno, te puedo decir que, mira, ahí vivíamos mi madre, mi aitá, mi hermana y yo. Y luego mi tío Silverio, que era soltero y vivía ahí, como en una habitación. Tío Silverio, soltero, tenía su habitación ahí. Mi tío Silverio, que fue soltero, como te digo, y me daba la paga los domingos. No sé si tenía dinero suficiente, pero bueno, me daba la paga. Y debajo vivía Anastasio. Anastasio Sí. era un hombre que había venido de Argentina.
Mira, ahí pasa el tren. Hombre, si en la CAF no vimos trenes... Sí, fíjate. ahí pasa el tren. Bueno, Anastasio era familiar como primo de mi padre y había venido a la Argentina para hacerse cargo de las propiedades, los terrenos. Yo vivía de las rentas. Hombre, aquí tenemos vecinos. Hola, Gabón. Bueno, ¿Qué tal? Bien. Buenas noches. yo no me acuerdo de sus nombres, pero sí que vivían en la casa de al lado. Que representan perfectamente a esa gente que vino a trabajar, que eran vecinos y que no hay otra cosa en la vida más que trabajar. Ustedes 55 son de años llevamos aquí. 55 años del barrio. ¿De dónde vinieron? De Orense. De Orense. Sí, sí. Y aquí se han quedado ya jubilados. ¿Conocieron a Paco cuando era Paquito? Un niño pequeño. Niño todavía. pequeñito. Sí. Ya, Claro, yo nací en el claro. 57, pero vosotros lo habéis conocido más a mi hermana, que teniendo Sí. 10 años más que yo era más conocida. Además, como ella Hasta hace poco ha aquí en la estado CAF trabajando aquí trabajaba, también, lo se veíamos jubiló. a diario. Claro, claro, Todos claro. los días con Estíbaliz, que es de Sí, ella, sí, sí. además. Pues ahora va a ser abuela por Abuela. segunda vez. Está deseando que llegue el verano para ir con los niños por ahí a la playa. Te puedes imaginar. Una chavala muy baja también siempre. ¿Y ustedes se acuerdan de Paquito de joven? Hombre, Sí. sí. El chaval de las cuevas. Yo cada Estaría vez todo el día que allí. soy- Cada vez que veo la televisión me tiemblo. Lo bien que habla. Wow, qué va, qué va, qué va, qué va. Orgullosos en el barrio, ¿no? De cómo ha salido el ¿Cuándo chaval. estuviste hablando de eso de los dos niños pequeños? Lo De Ruth y Córdoba. José. Estuve viéndolo, me caía la baba. Bueno, eso fue, para mí era fácil, pero cada uno tiene lo suyo, ¿eh? Cada uno en su profesión. Pero Paco, tan fácil no fue cuando un presunto forense de la policía dijo que aquellos huesos son de animales. Sí, sí, era una equivocación gruesa, hay que decirlo. Palmaria. Sí, sí, sí. Y estaban atascados en la investigación y se aclaró todo. A mí una cosa que me sorprende la atención ahora que ellos han sacado el caso es que tú identificaste que eran huesos de niños con la fotocopia de una fotocopia Sí. de una fotografía. Sí, sí, O sea, claro. ni siquiera has visto los huesos. No, pero que es por morfo... No, Sí. no, yo los huesos los termino viendo más adelante. Pero cuando yo digo esto hay que revisarlo entero porque esos huesos no son de animales, lo primero que dije, esos huesos no son de animales. Y tienen toda la morfología, sobre todo por unas cosas que están en las vértebras cervicales, de que sean humanas. Pero no puede ser, ¿no estás seguro? Entonces ya enviaron la primera fotografía por correo electrónico, en color. Primera, segunda, cuando vi la tercera foto dije, con absoluta seguridad. Entonces, cosas porque los dientes son claramente humanos. Ningún roedor ni otro animal tiene dientes como los tenemos nosotros. Claro. Paco, y una cosa que me pregunto, ¿en manos de quién estamos? Si en fin, un funcionario asegura que son Sí, huesos bueno. de animalillos y resulta que son huesos de humanos, Sí. te preocupas un poco, ¿no? Bueno, del pues nivel de eso preparación de algunos tiene funcionarios. que servir para que nos demos cuenta que hay que ser mucho más críticos todos con todo. I was wishing we could go back to